La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció una nueva iniciativa para dar un impulso a la industria de la tecnología verde en Europa en Davos esta semana. Todavía no sabemos cómo, ni sabemos cuándo, pero está claro que Europa no pisa el freno en la competición contra Estados Unidos o Asia en el desarrollo de las tecnologías y la industria sostenible, donde por supuesto el hidrógeno jugará un papel muy importante. Hoy hablaremos con una empresa que está liderando el sector del hidrógeno verde en España y seguro que será un actor muy importante en el desarrollo de esta industria sostenible de la que hablamos. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlantic, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno renovable, prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Y como decíamos, en el episodio de hoy hablaremos con Naturgy, y para eso contamos con Oihana Goikoetxea, responsable de desarrollo de negocio de hidrógeno en esta empresa, una de las gigantes energéticas en España y Europa, y además, y por qué no decirlo, de las que más nos esperamos en el sector del hidrógeno. Oihana, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en el podcast del hidrógeno. Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros. Buenos días, Oihana. Lo primero que queremos es pedirte que te presentes tanto a ti como a la empresa Naturgy para que nuestros oyentes os puedan conocer mejor. Fenomenal. Bueno, pues yo soy Oihana Goikoetxea, estudié Ingeniería Industrial en la Universidad de Navarra y unos años más tarde estudié un Executive MBA en el IE Business School. Esto en lo que se referiría a la parte formativa y ya centrándome en la experiencia profesional, pues yo llevo 15 años dedicada al sector energético y he tenido la oportunidad de conocer distintas áreas del sector energético, ¿no? Al final el sector energético es algo muy amplio y que permite trabajar en cosas muy distintas. En mi caso particular, pues he trabajado en el sector de las renovables, también en el negocio de las redes eléctricas, en la comercialización internacional del GNL y, bueno, ya en la última etapa, en el hidrógeno, donde llevo unos años como responsable de desarrollo de negocio para esta apasionante aventura que es el hidrógeno. Pues hace unos días escuché una entrevista vuestra que hacíais en vuestro podcast, en concreto entrevistabais a José Luis Cabo, que si no me equivoco ha sido el episodio anterior, en el que decía que el hidrógeno es muy transversal y no puedo estar más de acuerdo con esta afirmación porque el hecho de haber pasado por distintas áreas pues hace que este conocimiento acumulado pueda ser muy útil para el desarrollo del hidrógeno precisamente porque eso es muy transversal. Eso en lo que se refiere a mí y bueno, pues Naturgy es una compañía integrada de gas y electricidad, estamos presentes en distintos mercados y bueno, por decirlo de forma muy resumida, estamos presentes en el negocio pues de la generación, también en el negocio de la distribución, tanto de electricidad como de gas y como no en el negocio también de la comercialización del gas y de la electricidad. Y bueno, esto es muy interesante en lo que respecta al hidrógeno porque al final el hidrógeno, siempre que hablemos de hidrógeno renovable, tiene mucho de gas y tiene mucho de electricidad. Entonces, bueno, pues tenemos experiencia y conocimiento que es trasladable a lo largo de la cadena de valor del hidrógeno. Sí, la verdad que lo que mencionó José Luis Cabo en el anterior episodio, en nombre del MITECO, pues tenía toda la razón con eso de que el hidrógeno era muy transversal. Pues empezamos ya con las primeras preguntas y es que quizás Naturgy es de las utilities europeas de las que más pronto habéis empezado con eso de la producción de hidrógeno renovable. Y justamente allí donde es Bryce, en Galicia, concretamente en el parque eólico de Sotavento. ¿Es el hidrógeno algo de lo que se lleva hablando mucho, o sea, se lleva hablando dentro de la compañía durante mucho tiempo? Bueno, pues efectivamente fuimos de los primeros. No quiero hacer aquí afirmaciones tajantes, voy a decirlo un poco más general, pero sí que fuimos de los primeros en empezar a trabajar con el hidrógeno renovable. En concreto, en 2007, es decir, hace más de 15 años, pusimos en marcha el proyecto Sotavento en colaboración con la Xunta de Galicia. Este proyecto consistió en la instalación de un electrolizador de tipo alcalino de 280 kilovatios que se alimentaba con energía eólica. Es cierto que la escala parece muy pequeña, ¿no? Sobre todo si comparamos con lo que se está planteando hoy en día,
pero estamos hablando de que esto fue hace más de 15 años, pues, con lo cual hay que verlo con la perspectiva que suponen estos 15 años. Entonces casi nadie hablaba de hidrógeno renovable, sí que el hidrógeno era utilizado en algunas industrias, pero hidrógeno gris principalmente. El hidrógeno renovable, bueno, pues conocido sí que era, pero no era algo que estuviese muy extendido. Entonces, bueno, pues en ese sentido fuimos muy pioneros. Desde entonces se ha trabajado en otros pilotos de pequeña escala, pero que nos han permitido testear y conocer de cerca la tecnología. Los gases renovables, no solamente el hidrógeno, aquí también pues quiero hablar del biometano, que es algo que también empujamos mucho desde Naturgy, llevan siendo estudiados muchos años en Naturgy. Lo que sí que es cierto es que, bueno, pues hace aproximadamente 2-3 años, cuando el viento ha empezado a soplar muy en favor del hidrógeno, hemos aumentado nuestra ambición, pasando a definir una estrategia a futuro pues, muchísimo más clara y con unas ambiciones mucho mayores, ¿no? Para construir una línea de negocio en torno a los gases renovables, que como decía en nuestro caso, abarca el hidrógeno, pero también abarca el biometano. Pues sí, al final es algo que tiene muchísimo sentido, ¿no? Los gases renovables, además, que siempre van a estar aprovechando residuos, como quien dice, pues sobre todo lo que respecta al biometano, al biogás, etcétera, es algo que bueno, desde luego se debe considerar como primera opción. Pero como eso no es el objetivo del podcast, voy a centrarme sobre todo, Diana, en lo que estabas comentando antes, que es ese parque de Sotavento que decías, de 280 kilovatios, que, bueno, además os llevó a escribir un libro, que yo creo que es un libro que todas las personas del sector del hidrógeno hemos leído en España, ¿no? Que es el libro del hidrógeno de Naturgy, que creo que era del 2013, si no me equivoco. Y oye, la verdad que todos los principios que recoge, es un libro que está muy bien, o sea, se lo recomendamos a todos los oyentes, y todos los principios que recoge son básicamente aplicables hoy en día. Además, con un electrolizador de una marca que también hemos tenido aquí, que era Hydrogenics, que ahora pertenece a Cummins. Pero vamos, que los 280 kilovatios que comentabas, como si son 2 megavatios hoy en día. Al final, lo que habéis aprendido, pues os sirve para desarrollar proyectos hoy en día y sobre todo saber muy bien cuáles son los pros y los contras del hidrógeno, que además combináis con esa amalgama, ¿no?, de conocimientos de distintas variedades que tenéis, pues, de luz, de gas, de distribución, de transporte, etcétera. Entonces, yo la pregunta que te quería hacer, combinando todo esto y sabiendo todo lo que es Naturgy, es cuál es exactamente vuestra estrategia con respecto al hidrógeno para los próximos años. ¿Qué veis en el hidrógeno y quiénes queréis ser en el hidrógeno? Vale, voy a plantear la respuesta primero de forma un poquito más general para luego ir un poquito más hacia lo concreto. Para conseguir los objetivos de descarbonización, y bueno, pues hablamos aquí de los objetivos a nivel España y también a nivel europeo, porque pues, son los que nos tocan más de cerca, además de apoyar el despliegue de lo que son las renovables eléctricas, tenemos que contar con más soluciones. O sea, al final, igual que hoy en día tenemos un mix energético que combina distintos tipos de energía según la aplicación, también en el futuro va a ser necesario eso. Y es cierto que bueno, las renovables eléctricas llevan viviendo un despliegue muy fuerte en los últimos años y así va a continuar en los próximos también, y esto tiene todo el sentido del mundo. Pero existen muchísimas aplicaciones energéticas que no tienen una solución sencilla en términos de electrificación para alcanzar la descarbonización. Y bueno, es ahí donde vemos que el hidrógeno pues, puede jugar un papel esencial, ¿no? Lo decía en mi introducción, al final en Naturgy somos una compañía integrada de gas y electricidad. El hidrógeno, siempre que hablemos de hidrógeno renovable, necesita un suministro eléctrico renovable y para producir un gas. Y de ahí, bueno, pues la importancia de conocer bien un sector y también conocer bien el otro sector para poder desarrollar esto de la forma adecuada. Entonces, bueno, en este sentido, nuestro objetivo es, por decirlo de forma muy simple, desarrollar una cartera de proyectos que permitan hacer llegar el hidrógeno a todos esos sectores en los que tiene más sentido, que no son pocos en el hidrógeno. Y en este punto a mí me gustaría pues, hacer un apunte porque, bueno, cuando hablamos de hidrógeno, en general
al menos cuando vemos el corto plazo, nos centramos en las aplicaciones del hidrógeno como materia prima, que es el hidrógeno que se está utilizando a día de hoy, ¿no? Que principalmente pues, es el uso que se le da en las refinerías y también en la producción de amoníaco. Si hablamos de España, esto supone aproximadamente un 2% de las emisiones totales. Sin embargo, hay otra serie de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, la industria calor intensiva y el transporte pesado suponen más de un 40% de las emisiones. Y ahí el hidrógeno es una solución ideal. Entonces, es necesario construir proyectos que permitan abarcar estas múltiples demandas, ¿no? Sobre todo, bueno, pues habrá que compaginar los plazos más cortos con los medios plazos y los largos plazos, ¿no? Pero lo que vemos es que el hidrógeno hay que verlo de una forma global y en ese sentido nosotros planteamos una estrategia de desarrollo de proyectos que típicamente se lo solemos llamar multidemanda para poder hacer llegar ese hidrógeno pues, a esas aplicaciones y también a otras que no he nombrado, ¿no? Pues hidrógeno, que se puede utilizar hidrógeno o derivados del hidrógeno en aplicaciones de transporte marítimo, de la aviación, que son muy difíciles de electrificar y que no tienen soluciones inmediatas de descarbonización. Entonces, bueno, pues nosotros apostamos por llevar el hidrógeno a todas esas aplicaciones que comentaba. Muy bien, bueno, pues entonces yo creo que tengo que decirlo. Antes Javi y yo lo estábamos hablando antes de abrir esta llamada y nosotros recordamos haberte visto en un webinar por allá por 2020, 2019, en el que ya tenías esto muy claro. Además, justamente en ese webinar participabas tú y nos había llamado mucho la atención porque aquella era la época del hidrógeno vale para todo. Y bueno, vemos que todavía esa idea pues sigue en pie y sigue siendo sólida y nosotros desde luego es la que siempre defendemos desde aquí también, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿esta es vuestra estrategia y cómo os habéis orientado para conseguirla? Porque además, bueno, siguiendo un poco lo que nos estás comentando, sois una empresa también muy integrada, una empresa que llega a cliente industrial y seguro que ahí pues tenéis un montón de actividades en el día a día que os pueden estar ayudando mucho, ¿no? Sí, al final se trata, bueno, de aprovechar toda esa experiencia que tenemos en tantos ámbitos de la energía para apoyar al desarrollo del hidrógeno. Entonces, bueno, ¿cómo estamos planteando el desarrollo de estos proyectos? Para nosotros hay varias claves que estamos teniendo en cuenta a la hora de desarrollar estos proyectos. Por un lado, como os decía, el plantear proyectos que permitan abarcar diversas demandas. Es cierto que cada proyecto de hidrógeno es muy singular, esto es muy bonito, también es un reto. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no significa que un único proyecto deba cubrir todas las demandas, pero sí que Claro. deben tratar de cubrir más de una demanda en algunos casos y en otros no, ¿no? Pero de alguna manera hacer proyectos que sean versátiles. Y bueno, a mí no me gusta decir que debamos utilizar el hidrógeno para todo, porque no creo que podamos hacer una afirmación tan rotunda, pero sí que al final se trata de un vector energético y esto le da muchas ventajas para poder penetrar en muchos sectores. Y bueno, en ese sentido sí que defendemos que hay que permitir el uso del hidrógeno en distintas demandas. Otra clave que para nosotros es muy importante es el desarrollar proyectos que estén faseados en el tiempo, empezando por escalas más pequeñas, pero en general que nos permita ir hacia proyectos que sean grandes. ¿Por qué? Bueno, pues esto es una respuesta muy sencilla, muy lógica, y es que esto nos permite ganar economías de escala. Al final, si de verdad queremos promover el desarrollo del hidrógeno a la escala a la que estamos planteando, tenemos que permitir el desarrollar proyectos a gran escala que nos permitan conseguir economías de escala que al final, bueno, pues permitan reducir el precio del hidrógeno. Por otro lado, también apostamos por desarrollar los proyectos con socios. Al final estamos en una fase incipiente de la tecnología y esto hace que sea necesario tender puentes entre las compañías, además de distinto tipo, no solo entre las grandes compañías energéticas, sino también es una oportunidad para aliarnos con las pymes que nos permitan a nosotros seguir avanzando y empujando el desarrollo de la energía, pero también que permita a las pymes avanzar, ¿no? Esto, bueno, además es una forma de complementar capacidades en esta idea que compartíamos al principio de que el hidrógeno es muy transversal y requiere de conocimientos en muchas facetas.
Y bueno, al final también, pues al tratarse de algo tan incipiente, pues no nos vamos a engañar, todavía hay muchos riesgos y una forma de mitigar estos riesgos es mediante la construcción de alianzas y el desarrollo de proyectos con otros socios. Por último, algo que yo pienso que nos diferencia con respecto a otras compañías, y es algo por lo que estamos haciendo una apuesta muy decidida en nuestro caso, y es el tratar de reaprovechar los emplazamientos de transición justa. Algunos de nuestros proyectos principales están ubicadas en espacios, en zonas donde teníamos centrales térmicas que ya fueron clausuradas y que de hecho se están desmantelando ahora mismo, aprovechando la infraestructura que ya hay ahí, porque bueno, es cierto que hay mucha infraestructura que puede ser reutilizada y que de alguna manera nos permite devolver la riqueza a estos territorios pues, que están sufriendo las consecuencias del cierre de algunas industrias. Entonces, bueno, pues yo creo que estas son las claves principales que estamos planteando para conseguir la estrategia que Oye, comentaba. eso me parece súper interesante lo que has dicho, porque yo sí que es cierto en alguna central que se ha desmantelado últimamente, que incluso he visto que se tiraban las torres de refrigeración, etcétera, que claro, son unas torres de refrigeración masivas. ¿Qué estáis viendo que puede servir para aprovechar? Pues no sé, supongo que también estáis planteando otros proyectos quizás de almacenamiento eléctrico o de otras alternativas como gases renovables en el entorno quizás, pero ¿qué estáis viendo que se pueda reutilizar, por ejemplo, para los proyectos de hidrógeno? ¿Qué estáis diciendo? Oye, esto vamos a dejarlo por si acaso. Sí, bueno, nosotros además de los proyectos de hidrógeno también estamos, como comentabas, desarrollando otra serie de iniciativas también en estos emplazamientos. En cuanto a tu pregunta, bueno, pues lo cierto es que las centrales térmicas tienen la conexión eléctrica ahí mismo, que es un punto fundamental, ¿no?, para el desarrollo de un proyecto de hidrógeno mediante electrólisis. También en la mayor parte de los casos tienen la red gasista muy cercana. Eh, También hablamos de que el espacio ya está disponible, son terrenos que son nuestros, con lo cual, bueno, pues ahí no hay ninguna gestión que realizar para esos terrenos. Y por último, algo que es muy relevante es que ya disponen de agua estos emplazamientos. Y bueno, al final sí que hay otros sitios que tienen agua, pero bueno, que junten todas estas posibilidades en un espacio tan reducido no son tantas ubicaciones. Y hay un último punto, que esto, bueno, depende de cada caso particular y de cada central en particular, pero en el caso de las centrales que son de nuestro grupo, hay muchas de ellas que además están ubicadas en lugares con un excelente recurso renovable, con lo cual vemos que se unen muchos elementos que hacen que sea muy interesante el plantear proyectos en estas zonas. Por eso también estamos planteando desarrollo de renovables en esta serie de ubicaciones, por ejemplo. Ya. Luego, la otra ventaja que tenéis es que muy alta tensión, al final los peajes, quiero decir, si tienes renovables cerca, bueno, pues puedes conectar una parte, pero otra que podrá venir por la red, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí juraría que tenéis la de Mirama, en el norte de Galicia, en Coruña, y quizás ahí, pues la eólica de Galicia y el sol de otra parte de España te puedan dar un mix muy interesante y pagando muy pocos peajes por estar conectado en alta tensión. O sea, esas cosas son yo no había, en lo de la red eléctrica sí, en otras sinergias que comentabas no había caído, pero la verdad que puede ser muy interesante, desde luego. Claro, al final no debemos olvidar que son zonas que ya disponían de una central de generación y ahora estamos hablando de construir nuevas centrales de generación de otra tipología. Pero bueno, en el fondo muchas cosas, pues muchas cosas que hacen falta son las mismas, ¿no? Por eso tiene todo el sentido del mundo reaprovechar estas infraestructuras. Sí, totalmente de acuerdo. Y en Naturgy, ya lo has dicho, tenéis una infraestructura energética muy importante, ¿no? Que incluye renovables, incluye infraestructura de transporte de gas, consumo en grandes plantas térmicas que, bueno, que se irán transformando, incluso gasineras. ¿Cuál es el papel que va a jugar aquí el hidrógeno? El hidrógeno es súper transversal. Las necesidades energéticas son muy diversas y el hidrógeno puede ser esencial en muchas de ellas, ¿no? Bueno, hablabas de la infraestructura de transporte de gas. Si queréis luego podemos profundizar un poquito más en este punto, ¿no? Pero bueno,
el blending, ¿no? El introducir el hidrógeno en las redes de gas en una mezcla con el gas natural. Es un modelo de negocio que nosotros estamos defendiendo. También, bueno, pues el tema de las gasineras que comentabais, pues es una evolución natural, ¿no? Nosotros contamos con el mayor parque de instalaciones de servicio de GNC y GNL, con lo cual la evolución del transporte hacia el hidrógeno, pues es una evolución natural. Entonces, bueno, esto, digamos, es básicamente la idea que comentábamos de que el hidrógeno se puede utilizar en muchísimas aplicaciones y nosotros, bueno, pues tenemos la suerte de tener ya muchos activos que están muy en relación con el hidrógeno. Entonces, nuestra idea es aprovecharlas al máximo. Y de las centrales térmicas que has comentado antes, vamos también a otras centrales muy grandes, que son las centrales de gas, los ciclos combinados. Seguro que en Naturgy ya habéis analizado el futuro de estas. ¿Qué papel veis aquí al hidrógeno? ¿Veis que se va a poder hacer blending en las turbinas o más bien se evolucionará a pilas de combustible? Bueno, en Naturgy tenemos el mayor parque de ciclos combinados de España y efectivamente, pues de la mano de los distintos tecnólogos, estamos estudiando la viabilidad técnica de utilizar hidrógeno en los ciclos combinados. Estamos viendo, por un lado, cuáles son los límites actuales para la penetración del hidrógeno y también qué modificaciones tendríamos que hacer para alcanzar límites mayores en esas mezclas con el gas natural. Es bastante difícil responder al papel que el hidrógeno puede jugar en los ciclos combinados. Bueno, a día de hoy, desde un punto de vista de eficiencia energética, no tendría demasiado sentido estar usando electricidad renovable para después generar hidrógeno, que después es quemado en un ciclo combinado para producir electricidad nuevamente, ¿vale? No obstante, tampoco sabemos cómo será el sistema eléctrico del futuro. Lo que sí sabemos es que las renovables son intermitentes, son variables, son impredecibles y serán necesarias soluciones que den firmeza al sistema y que complementen esa variabilidad de las renovables, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que combinar distintas soluciones, habrá que combinar el almacenamiento de corto plazo con un almacenamiento de medio y largo plazo también, porque bueno, al fin y al cabo, ¿qué pasará durante las noches de verano en las que no tengamos viento, ¿no? Pues ahí tendrá que haber un mix energético que permita pues, un suministro eléctrico con la calidad de suministro que hoy tenemos para poder seguir siendo productivos. Quizá en ese contexto el hidrógeno producido en horas de gran recurso renovable y que posteriormente se ha utilizado en los ciclos combinados podría llegar a tener un sentido, pero esto es algo pues, que creo que me trasciende sin duda, es algo de planificación de un sistema energético y es algo que podría llegar a tener sentido, obviamente no a corto plazo, más en un plazo más largo. Pero bueno, en resumidas cuentas es un reto muy interesante que sí que estamos analizando, porque bueno, yo creo que el mix energético que tendremos dentro de 15, 20, 30 años no tendrá nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora y bueno, yo creo que es bueno tener la mente abierta y analizar las distintas opciones. Respondiendo a la segunda parte sobre si turbinas o pilas de combustible, en mi opinión, esto no se trata de una dicotomía de una tecnología versus la otra. Los motores de combustión interna se llevan utilizando durante más de un siglo. Las pilas de combustible es una tecnología pues bueno, más incipiente, ¿no? Todavía tiene bastante recorrido para evolucionar. Y lo que sí que es cierto es que, bueno, dependiendo de la escala y de la aplicación que estemos hablando, pues tendrá más sentido uno que otro. En este tipo de cosas yo prefiero ser agnóstica y escoger la opción que cumpla con los requisitos técnicos y que tenga un menor coste a lo largo de la vida útil, ¿no? Aquí, pues más allá de las eficiencias, que por supuesto son importantes, habrá que ver cuál es el coste de inversión, cuál es el coste de operación, es decir, o sea, un poco ver lo que es el modelo técnico-económico a lo largo de la vida útil de las tecnologías. Sí, está claro que aquí las elucubraciones ahora a 15, 20 años vista son un poco complicadas, ¿no? Sobre todo por lo que decías también de que, hombre, los sistemas energéticos
todo hace indicar que van a necesitar almacenamiento a gran escala, pero es que quién sabe cómo van a avanzar las tecnologías. Yo sí que recuerdo haber visto un informe de Bloomberg hace cosa de un año aproximadamente, en el que decía que las pilas de combustible pues al final iban a acabar robándole un espacio a las nuevas centrales de gas por costes y eficiencia, ¿no? Bueno, centrales de gas hidrógeno, lógicamente, pero era a partir del año 2040, es decir, de las construcciones en el 2040. Que al final que esa mayor eficiencia de la pila de combustible, que en otros campos, por ejemplo, un motor de combustión interna en un vehículo o lo que sea, aquí no se ve tan compensada. Entonces, la competitividad tardará más en alcanzarse de turbinas, pilas por temas de eficiencia. Tendrás que ir a lo que decías tú, coste directo y costes de operación, que claro, eso hoy en día no se sabe todavía, es imposible averiguarlo cuando nunca se ha operado ni una pila ni una turbina de hidrógeno durante tanto tiempo. Sí, bueno, y también hay otras variables como el factor de carga, ¿no? Que altos factores de carga pueden favorecer más a un motor, mientras que bajos factores de carga pueden favorecer más a una pila de combustible. Entonces, bueno, pues vuelvo un poco a lo mismo. Según la Sí, aplicación, podrá tener más sentido uno u otro, ¿no? Por eso decía lo de, bueno, no me gusta plantear esto como una competición entre una tecnología y la otra, porque es posible que haya espacio para todo. sí, sí. Solo fíjate, nosotros ahora mismo estamos haciendo tal cual, para un cliente un tema de comparación pila-motor, y es exactamente lo que tú dices. O sea, cuando el sistema es para energía distribuida, cuando el motor funciona poco tiempo, es mucho más barato que una pila, y entonces compensa más. Pero luego a la medida que. Sí, es exacto, vamos, que cada aplicación pues va a tener una utilidad u otra, y por eso estamos los consultores, para hacer estos estudios. Perdonad que me lío, me pongo a hablar y me lío. Yo luego, Yana, la pregunta que te tenía preparada es sobre uno de los proyectos más sonados en los que habéis estado, que, bueno, luego nos contarás tú más proyectos en los que estáis trabajando, pero es el Win4H2, si no me equivoco a la hora de leerlo, que es un proyecto con el que, de la mano también de Exolum, vais a hacer hasta 50 hidrogeneras repartidas por la península. Además que vosotros desde Naturgy, yo creo que fuisteis los primeros en toda España en mostrar una red de hidrogeneras, una propuesta para una red de hidrogeneras, y pues lógicamente ahora seguís liderando, ¿no?, lo que es el despliegue. ¿Qué nos puedes contar con este proyecto? ¿Estáis ya haciendo alguna construcción? ¿Ya tenéis planteadas algunas más en serio, otras menos? Vale, bueno, como he comentado antes, al final nosotros somos líderes en España en número de estaciones de GNL y GNC, con lo cual para nosotros pues ha sido una evolución muy natural el plantear también el uso del hidrógeno en movilidad. Efectivamente, uno de nuestros proyectos más sonados ha sido el Win4H2, que estamos desarrollando también pues de la mano de otros socios y bueno, en este momento estamos en el proceso de permisos y licencias para algunas de estas hidrogeneras. Hemos lanzado la ingeniería constructiva y estamos en paralelo con la gestión de lo que serían las ayudas específicas para este proyecto. Bueno, creo que no sorprendo a nadie si digo que la rentabilidad de este tipo de proyectos a día de hoy es relativamente baja, por lo que para su desarrollo es determinante el tener ayudas que de alguna manera permitan minimizar ese funding gap, ¿no? La diferencia entre el coste al que tú eres capaz de producir hidrógeno y el precio al que esté dispuesto a comprar un comprador, que básicamente, bueno, pues ese precio es el de su alternativa más barata. En ese sentido, bueno, pues los plazos están muy sujetos a las convocatorias de ayudas. En cuanto a, bueno, pues cómo hemos definido ubicaciones, cómo las hemos priorizado, pues como decía, esto está un poco condicionado al tema de las ayudas y también a cómo va evolucionando la demanda. En el caso del hidrógeno hay una frase que, bueno, creo que está muy manida, pero me vais a permitir que la vuelva a repetir, y es el del huevo y la gallina, ¿no? Y esto en los proyectos de movilidad pues es algo muy, muy claro. Sin demanda no se puede construir la infraestructura para suministrar hidrógeno para movilidad, y sin infraestructura es difícil que crezca la demanda. Entonces, bueno, pues ahí
sí que estamos trabajando de la mano de consumidores, tanto en el ámbito público como privado. Pero bueno, lo que es el desarrollo del proyecto lo estamos planteando de acuerdo al crecimiento de esta demanda. Muy interesante. Y otra pregunta que te queríamos hacer, y también queríamos saber si aquí, como suponemos, vas a ser un poco agnóstica, ¿no? Y vas a responder que depende, es si al producir hidrógeno es mejor producirlo cerca del consumidor o producirlo más a gran escala y luego transportarlo, o quizá transportarlo mediante la red de tuberías y gasoductos. ¿Qué opinión tenéis desde Naturgy para esto? Bueno, me gusta mucho esta pregunta y es cierto que no tiene una única respuesta. Lo que sí que es cierto es que las primeras convocatorias de ayudas que han salido hasta ahora han priorizado el desarrollo de los proyectos muy cerca del punto de consumo. Pero bueno, esto en la mayor parte de los casos supone que no se pueda desarrollar la generación renovable también en el mismo punto. En general, si nos centramos en España, bueno, pues son pocos, realmente pocos los sitios en los que se disponga de generación renovable, demanda industrial y también agua, ¿no? Por lo tanto, pues hablamos de que o habrá que transportar los electrones, ¿no? Habrá que transportar la electricidad o, como vosotros bien decíais, habrá que transportar lo que son las moléculas de hidrógeno o también sus derivados, ¿por qué no? Según el volumen a transportar y la distancia a recorrer, pues puede tener más sentido una tipología u otra, ¿no? Y bueno, y es cierto que tanto una opción u otra, cuando hablamos de escalas relevantes, implicarán inversiones en infraestructura eléctrica o de transporte de hidrógeno. O sea, al final, cuando hablamos de macroproyectos, pues esto también, si tenemos el electrolizador y tenemos la demanda, esto en la mayor parte de los casos también implica grandes inversiones para el desarrollo de la infraestructura eléctrica. Y bueno, quizá esto es algo que no es tan conocido o no se dice tantas veces, ¿no? Y por eso nosotros en general reivindicamos que las convocatorias de ayudas deben ser abiertas, ¿no? En el sentido de que no deben de estar orientadas hacia una tipología de proyectos concreto, y que la competencia sea libre entre ellas y que se favorezca a aquellos proyectos que sean más competitivos, porque la respuesta no es evidente, porque al final si vas a conectarte al sistema eléctrico se han de pagar cargos y peajes, y si te vas a conectar a una infraestructura de transporte de hidrógeno, pues también eso va a tener un coste, con lo cual, bueno, pues según la tipología tendrá más sentido uno y otro. Al final hablamos de que los proyectos que tienen la generación renovable dedicada, toda esa energía que directamente alimentará a las plantas de electrólisis estará exento de cargos y peajes, y eso es una parte importante de la factura energética, con lo cual hay que mirarlo caso a caso, pero hay que ser abiertos a cualquier tipología de proyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros también en ese sentido planteamos que a la hora de plantear el desarrollo del hidrógeno a nivel macro, a nivel país, bueno, hay que encajar el corto plazo con el medio y largo plazo, y hay que encajar el desarrollo de los proyectos con la planificación energética de una infraestructura y otra. Esto, bueno, además me vais a permitir que haga un pequeño guiño a las zonas de transición justa que ya comentábamos al principio de la conversación, porque por definición son zonas en las que se ha cerrado industria, con lo cual allí mismo tener demandas relevantes es complicado, ¿no? Se ha destruido el tejido industrial. Sin embargo, como os comentaba, son zonas que en muchos casos tienen un excelente recurso renovable, ¿no? Entonces, bueno, pues al final lo que se debe dejar es que como decía, los proyectos compitan libremente. Estos proyectos tienen todo el sentido del mundo, pero es necesario, en muchos casos, desarrollar una infraestructura que permita llevar el hidrógeno desde esos centros de producción en las zonas de transición justa hasta el industrial. Muy bien, muy bien. Y bueno, ya hemos comentado algún otro proyecto, ¿no? Como el de Sotavento o el de las hidrogeneras, pero nos gustaría que nos dieras tu opinión acerca de cuáles son los dos proyectos favoritos de Ollana, en los que estéis ahora, pero no solo por el tamaño, que sean muy grandes, sino también porque los veas tú muy interesantes, los veas con mucho potencial, los veas diferentes. Bueno, es una pregunta complicada.
Es difícil escoger un único proyecto porque, bueno, al final cada proyecto de hidrógeno es muy singular, es muy distinto a todos los demás y la elección es complicada. Pero bueno, si tengo que escoger alguno de ellos, pues me decanto por los proyectos que estamos desarrollando en las zonas de transición justa, por lo que pueden suponer para estos territorios y también porque, bueno, como grupo es algo muy interesante porque, bueno, vivimos la evolución del sector en un mismo sitio, ¿no? En sitios donde antes hemos tenido centrales térmicas y donde ahora queremos desarrollar nuevas energías. Entonces, esto es muy, muy interesante y, bueno, en nuestro caso particular estamos desarrollando un proyecto en La Robla, en la provincia de León, y también otro Ujú. proyecto que estamos desarrollando en zona de transición justa es el proyecto de Meirama, que está ubicado en el municipio de Cerceda, en la provincia de A Coruña. ¿Y qué tamaño tienen más o menos, Ollana? Bueno, pues son proyectos que están faseados en el tiempo. El proyecto de Meirama, por ejemplo, es un proyecto que es de 30 megavatios inicialmente, pero un poco volviendo a la idea esa del principio que comentaba, es un proyecto que va a ir faseado en el tiempo y que va a ir creciendo pues, a medida que haya pues, más claridad sobre la evolución del negocio. Pero bueno, al final hay espacio suficiente para hacer un proyecto de hasta al menos 200 megavatios, que es un poco la ambición que nos hemos marcado ahora mismo, porque bueno, pues porque hay infraestructura disponible. Entonces, bueno, pues proyecto que empieza con una ambición más reducida, pero que llega a unas escalas de mucha relevancia. De estos proyectos que nos comentas y de muchos otros en los que seguro también estáis participando, ¿cuáles son las tecnologías que estáis viendo ahora más interesantes? Porque aquí hemos tenido muchos partidarios de la tecnología PEM, otros partidarios de la tecnología alcalina, otros que lógicamente también nos dicen que depende mucho del proyecto, pero bueno, en estos dos casos ya son proyectos de envergadura, proyectos grandes que estarán generando hidrógeno, supongo que la mayor parte del tiempo. ¿Habéis estado ya haciendo el análisis tecnológico, evaluando un poco las alternativas y qué os gusta más? A ver, nosotros en general somos del equipo de los agnósticos con respecto a la tecnología, ¿vale? En el sentido de que optamos por aquella solución que sea óptima en términos técnico-económicos. Nosotros al final somos desarrolladores de proyectos y de igual manera que pues, con la tecnología fotovoltaica o con otras tecnologías somos agnósticos, también lo somos en el caso de la electrólisis. En ese sentido, pues estamos estudiando todas las opciones que hay sobre la mesa, que principalmente ahora o las más maduras son la alcalina y la PEM, porque no vemos una única opción, ¿no? O sea, en función al final de, digamos, de las variables del proyecto, y hablo de variables como el espacio que tengas disponible, la variabilidad o no en el suministro eléctrico, la eficiencia que esperas, bueno, pues puede cambiar sustancialmente y bueno, a día de hoy yo creo que no se ha impuesto una tecnología claramente sobre la otra. Es cierto que en unos años quizá esto pueda cambiar, pero a día de hoy yo creo que conviven tanto la alcalina como la PEM. La alcalina tiene quizá un recorrido de maduración mayor, pero bueno, la PEM está avanzando también mucho y hay compañías de mucho renombre, tanto con una opción como con otra, con lo cual creo que las dos opciones están bastante abiertas. Y bueno, como vuelvo un poco a la misma idea, ¿no? A la misma idea que comentábamos con el tema de la pila de combustible o los motores. Al final se trata de ver cuál es la solución que es óptima en términos técnicos y económicos conjuntamente. Y esto además hay que verlo a lo largo de la vida útil del proyecto. Y eso significa que además de ver el CAPEX de la tecnología, que es algo en lo que nos fijamos como es lógico, pero también otra cosa en la que a lo mejor no se presta tanta atención es en entender, bueno, pues cómo van a ser los costes durante la vida útil, cómo son las garantías que ofrecen esos tecnólogos, cuántas horas van a operar los electrolizadores, cómo se van a degradar durante esos años. Creo que son variables que son fundamentales y que hay que entender muy bien, ¿no? Porque al final a la hora de analizar un proyecto en una hoja Excel,
tenemos que modelizar esas variables y al final nosotros al analizar una inversión tenemos que ver la inversión durante toda la vida útil del proyecto, con lo cual es súper importante trabajar de la mano de los tecnólogos profundamente en entender estas variables que están más relacionadas con su desempeño a lo largo de la vida útil y no centrarnos solamente en lo que sería la inversión, ¿no? Que de hecho, bueno, pues es algo a lo que se mira mucho y, bueno, pues hablamos muchas veces en muchos informes que se publican, pues aparece la evolución de los costes, de los CAPEX, perdón, de la electrólisis y a veces se deja un poquito de lado lo que son los costes operativos, pero son tan importantes como los costes de inversión. Entonces nosotros ahí sí que estamos poniendo mucho énfasis y estamos estudiando muy de la mano de los tecnólogos pues, cuáles son las garantías que ofrecen y bueno, cómo son todas estas variables que comentaba. Y de todos estos proyectos con todos estos electrolizadores diferentes, ¿cuándo esperáis tener el primer electrolizador operativo en España? Bueno, tengo que A decir que escala... hemos empezado la entrevista hablando Exactamente. de que ya en 2007 pusimos en marcha nuestro primer electrolizador y posteriormente hemos puesto 2 electrolizadores más, pero bueno, es cierto que son de muy pequeña escala, o al menos hoy comparándolo con lo que estamos hablando hoy en día. Si nos centramos en los grandes proyectos, pues estamos hablando de que la puesta en marcha de los primeros proyectos vendrá a partir de 2025. Muy bien. Y fuera de España, ¿también estáis trabajando en algún proyecto? Y si es así, ¿en qué partes o en qué zonas? Bueno, es cierto que en España estamos ante, puedo decir, una oportunidad histórica para liderar la carrera del hidrógeno, bueno, pues permitiendo descarbonizar lo que es el propio país y también para ganar en independencia energética, que esto es un ángulo que ha cogido aún más relevancia tras el estallido de la guerra de Ucrania. Algunos países del norte de Europa tienen estas mismas necesidades, pero sin embargo no tienen el potencial para desarrollar hidrógeno que tenemos en España, por lo que aquí existe una oportunidad que es excelente para España para convertirse en exportador de energía pues, en forma de hidrógeno y derivados, ¿no? Y esta es una de las opciones en las que ya estamos trabajando. También hay otra serie de países que también reúnen condiciones excelentes y aquí, bueno, pues no hay que relajarse tampoco porque al final, bueno, pues hay otros países que tienen capacidades, que tienen recurso renovable excelente y que están también haciendo una apuesta decidida por el desarrollo del hidrógeno, ¿no? Y hablo de países, pues, entre otros como Chile, Australia o Estados Unidos, que bueno, en el caso particular, por ejemplo, de los Estados Unidos, hace unos pocos meses se publicó el IRA, el IRA, que presenta importantes incentivos para la producción de hidrógeno. Y bueno, lo pongo esto como ejemplo pues, de que el mundo se mueve. Y bueno, justamente estos 3 países, por ejemplo, pues Chile, Australia y Estados Unidos son países en los que tenemos presencia por parte de Naturgy, en los que estamos desarrollando energías renovables y los estamos estudiando. Entonces, bueno, sí que estamos estudiando la posibilidad de producir hidrógeno en otras geografías. Al final, bueno, para mí aquí la idea importante es que aquellos países que se muevan primero tendrán ventaja competitiva, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, pues modelarán de alguna manera cómo va a ser este mercado del hidrógeno y definirán las reglas del juego del panorama energético futuro. Y bueno, pues volviendo un poco a la idea del principio, en este caso particular España tiene el viento a favor para conseguirlo. Pero bueno, no hay que dar nada por sentado, hay que avanzar, tanto las administraciones como nosotros, las empresas privadas, para sacar esto adelante y para no desaprovechar esta oportunidad. Pues claro que sí. Y yo ya, como este es el primer episodio del año, Ollana, que empezamos contigo, te lo tenemos que preguntar. ¿Qué te esperas de este 2023 en lo relativo al hidrógeno? Bueno, pues yo espero que el 2023 sea el año de la concreción del hidrógeno. Si lo tengo que sintetizar en una única palabra, lo haría de tal manera, ¿no? Buscar la concreción del hidrógeno. ¿Y qué significa concreción para mí?
Bueno, pues por un lado, que este sea el año en que por fin tengamos un acto delegado que determine las condiciones de cómo debe ser el suministro eléctrico para que el hidrógeno sea considerado renovable. Y además espero que lo que se defina sea lo suficientemente flexible durante las primeras etapas como para poder hacerlo viable, unas condiciones que sean muy estrictas o que sean más estrictas que lo que se vaya a imponer en otros lugares paralizarán el desarrollo del hidrógeno renovable en Europa. Siguiendo un poco con la línea de concreción regulatoria, ya está planificado que el sistema de garantías de origen se ponga en marcha dentro de muy poco en España, pero para que estos certificados puedan llegar a tener un valor en el mercado, espero que puedan habilitarse nuevas tipologías de mecanismos de ayudas, ¿no? Pues hablo de cosas como los incentivos fiscales, pues siguiendo el modelo que comentábamos del IRA en Estados Unidos, o también otra serie de incentivos a la demanda, ¿no? Como los contratos por diferencia u otra serie de mecanismos, ¿no? Hace unos días, por ejemplo, el gobierno portugués anunciaba que va a poner un sistema para hacer compras centralizadas de hidrógeno y biometano a un precio bueno, pues que permita viabilizar muchos de estos proyectos. Y bueno, y espero que todo esto, que básicamente consiste en tener mayor certidumbre sobre la viabilidad de los proyectos, pues nos permita a las empresas poder avanzar hacia fases más avanzadas y decidir invertir en todos estos proyectos que comentábamos. Pues sí, veo que sobre todo mucha solicitud regulatoria. Vemos que la gran industria es lo que está requiriendo para ponerse a andar, ¿no? Bueno, es que cosas como el acto delegado tienen un impacto enorme en la definición de los proyectos y es cierto que los desarrolladores estamos avanzando porque, bueno, debemos hacerlo así, pero sin conocer cuáles son las reglas de lo que va a regir una inversión que en muchos casos son varios cientos de millones de euros, pues es muy difícil de llevar a cabo. Y insisto, es que el impacto del acto delegado es enorme en lo que son los propios proyectos. Si finalmente se impone una correlación horaria, pues esto pues prácticamente es inviabilizar la mayor parte de los proyectos de hidrógeno. Sí, nosotros estamos en las mismas y además es desesperante porque, bueno, no sé si estuviste al día de los archivos que se filtraron en diciembre, etcétera, etcétera. Luego se suponía que iban a sacar el acto delegado y no se sacó. El Parlamento se supone que también tiene que hacer las votaciones. Eh, y lo único que estás es tú cambiando tus modelos, que además lleva un montón de horas para ajustar según lo que votan, lo que filtran y lo que niegan las enmiendas, ¿no? Entonces vamos, es un rompedero de cabeza. Y al final va todo a contrarreloj. Y las ayudas que se están dando ahora ya están. Ahora va a salir el listado definitivo de las ayudas de IDAE y los tiempos son los que son. Y no va a esperar el IDAE o el gobierno a lo que son las votaciones que suceden en Europa, ¿no? Entonces, bueno, es una pena que desde aquí no nos escuchen, pero sí que es cierto que es algo crítico. Yo creo que toda la industria está solicitando lo mismo, que dé algo de certidumbre. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Pero bueno, como me habéis preguntado qué espero de este 2023, pues por eso lo he puesto lo primero en la lista. Para mí es fundamental que esto se aclare cuanto antes y espero que esto, bueno, pues pueda ser en las próximas semanas. A ver qué pasa, sí. Y para terminar ya, la última pregunta, Ollana, ¿dónde y cómo te ves aportando en el sector del hidrógeno en los próximos años? Bueno, a mí no me gusta hacer planes muy concretos sobre el futuro porque, bueno, hay cosas que nos van sorprendiendo, pero a mí sí que me gustaría seguir trabajando vinculada al hidrógeno. Me lo paso muy bien, tengo que decir, con lo cual eso es una suerte y sí que me gustaría seguir pues empujando en el desarrollo de esta nueva línea de negocio, ¿no? De este vector que puede suponer tanto para un país como España, para el público en general y también para las empresas que estamos trabajando ahí. Entonces, bueno, yo ahora estoy en desarrollo de negocio y bueno, me veo aquí durante un tiempo. Y en función de cómo avance el sector del hidrógeno, pues oye, quizá podría pasar de unas funciones a otras, pero me gustaría seguir vinculada al hidrógeno durante un tiempo. Pues esperemos que
Que así sea, Ollana. Yo creo que con esto ya terminamos el episodio de hoy, agradeciéndote mucho el haber venido, el haber compartido con nosotros pues algunos de estos proyectos en los que estáis trabajando, la estrategia de Naturgy. Quizás hasta el momento Naturgy es la empresa más multidisciplinar que ha venido al podcast, y yo creo que cualquier persona que trabaje en este sector en algún momento se ha enfrentado a la dificultad de no saber cómo funcionaba alguna de las ramas, ¿no?, de las que depende el hidrógeno, bien el sector del gas, bien el sector de la distribución, transporte, etcétera. Y bueno, es bueno ver que empresas que sí que tenéis esas ventajas, pues las estáis aprovechando, sobre todo para lanzar el sector del hidrógeno en España, ¿no? Lo habéis hecho siendo, yo creo que pioneros, yo sí que me mojo, los primeros en poner un electrolizador que produzca hidrógeno verde en España. Vosotros sí que cumplíais con el acto delegado y estamos seguros de que también eso va a servir como semilla, ¿no?, para que saléis muchos megavatios de hidrógeno. Pues mira, una buena noticia y es un buen valor ese que tenéis de hacerlo en zonas de transición justa, que además se os ve especialmente interesados en ellas, y donde realmente pues también hace falta poner un poquitín más de esfuerzo quizás, porque es cierto que al no haber industria en la zona es más difícil encontrar un consumidor cercano. Así que repetimos el agradecimiento y te deseamos a ti y a todos nuestros oyentes un muy buen año 2023. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Bryce, Javi. Ha sido un placer estar aquí con vosotros y bueno, también os agradezco la labor divulgativa que hacéis mediante este podcast, que sin duda es muy valioso. Así que nada, muy feliz 2023 y mucho hidrógeno también para vosotros. Muchas gracias por todo, Yana. Un saludo. Un saludo, hasta luego. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, el primer episodio de la tercera temporada, donde hemos tenido el placer de contar con Ollana, de Naturgy. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos capítulos, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras aportaciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.